Hay cantidad de maneras de cómo comenzar un año, pero quiero felicitarlos a ustedes por darse en cita en este contenido al inicio del 2022. Estamos convencidos y nos acompaña una confesión permanente. Cada día será mejor con la ayuda de Dios. ¿Cómo sumamos esa mejoría, ese bienestar a los días que vamos viviendo? Exponiéndonos a nada más y nada menos que el poder y la creatividad que tiene la palabra de Dios. Después de este tiempo que estamos disfrutando aquí desde el auditorio Free Life, permítanme tomar estos minutos para compartir con ustedes este pensamiento. Hoy quiero hablarles de algo particular: aplicación personal. Hoy día se habla de muchas aplicaciones, pero no hablo de la aplicación obviamente que tienes en tu teléfono, en tu dispositivo. Hablo de la facultad de poder aplicar aquellas cosas que aprendemos. Entonces, permítanme que nos encontremos con algo que dice en su carta Santiago, en su capítulo 1, versículo 22 al 25. No solo escuchen la palabra de Dios, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Mira cómo dice el versículo 25, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, mira que otra vez se repite la palabra y el llamado de poner en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Es impactante el llamado que hace Santiago. Él le escribe a la iglesia y le habla de la importancia de nosotros prestar atención a aquellas cosas que venimos aprendiendo, extraídas de la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Escuché a alguien disertar sobre esto y decir lo siguiente, escúchame bien: no aplicar el conocimiento aprendido arroja como resultado tener una cabeza inflada pero sin resultados o sin frutos saludables. Solo conocimiento sin llevar a la práctica infla, pero no trae resultados saludables. ¿Sabes que los problemas morales que más afectan nuestra sociedad tienen precisamente un nacimiento en eso, en no poner en práctica aquellos principios, no llevar a la práctica personal aquellos principios aprendidos de la palabra de Dios? Hay una cantidad de cosas que al transcurrir los años nosotros vamos aprendiendo. Unas las aprendemos de personas que con su ejemplo nos las enseñan, otras las aprendemos en un plantel educativo, otras las aprendemos con la experiencia de la vida, pero están aquel cúmulo, aquella lista de cosas importantes que aprendemos precisamente por escuchar la palabra de Dios. Cuando no se aplica esa sabiduría, esa verdad que se aprende, es allí donde puede caerse en un error y puede sencillamente comenzar a haber un faltante por no tener ese cuidado. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué no se aplica lo aprendido? ¿Cuáles son las razones por las que muchas personas luchan, batallan y no son como capaces de aplicar aquello aprendido? Hay por lo menos unas dos razones dentro de varias que podríamos laborar en estos minutos, pero una de ellas, seamos honestos, demanda dedicación e intención para hacerlo. Hay que tener dedicación e intención para hacerlo. No hay otra manera. Hay que trabajar, hay que laborar en
prestarle atención para poner en práctica la palabra de Dios. No es con una actitud distraída que vamos a lograr practicar la palabra del Señor. Eso va a demandar de ustedes y obviamente también de mí, va a demandar dedicación, que nos enfoquemos, que le veamos la seriedad, lo importante, lo saludable, también lo sanadora que es la palabra de Dios, y tener obviamente la intención de hacerlo. La siguiente razón de por qué no se aplica lo aprendido es porque en la mayoría de ocasiones es más fácil memorizar que llevar a la práctica. De hecho, hay personas que sus mentes, sus corazones son un contenedor de versículos aprendidos, pero cuando las mismas exigencias de la vida los retan, los desafían, entonces a veces la reacción no es de una persona que practica la palabra de Dios, sino de alguien que tiene conocimiento, pero que sencillamente memorizó, pero no llevó a la práctica aquello aprendido, no aplicó, hizo falta la aplicación personal. Y cuando no se aplica la palabra de Dios aprendida, entonces surgen unos peligros. ¿Cuáles son esos peligros de solo saber y no aplicar? Hay unos peligros allí de los cuales te quiero por lo menos numerar unos 2 de esos peligros. El primer peligro es que el conocimiento, el solo conocimiento, produce orgullo. Hay personas que no necesariamente conocen la palabra de Dios, sino que están llenos de conocimiento, y esa facultad de tener conocimiento les ha hinchado y les ha llenado de orgullo. Mira cómo dice Pablo, hablándole la carta a la iglesia de los Corintios, en el capítulo número 13, versículo 2, dice Pablo de la siguiente manera: y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, mira eso, nada soy, nada soy. Esto quiere decir que el amor obviamente es aquello que realmente nos da peso y nos libera. El antídoto más eficaz contra el orgullo es el amor. Y cuando una persona tiene conocimiento y no aplica ese conocimiento, eso le llena de orgullo. Pablo dice: si tengo profecía, si tengo ciencia, si tengo fe, sano enfermos, evangelizo, me sé una cantidad de canciones, no falto a ninguna reunión, pero si no se lleva a la práctica aquello que se aprende, entonces la persona se hincha de orgullo, porque ese es un peligro de conocer y no aplicar, no llevar a la práctica. El otro peligro es el conocimiento sin aplicar genera juicio. El conocimiento sin aplicar genera juicio. Santiago lo expresa de la siguiente manera en su capítulo 4, versículo 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Mira qué tremendo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, porque tiene la información, tiene el conocimiento, pero le falta ir a la práctica, aplicar. No solo revisar que otros lo practiquen, sino ir a una práctica, a una aplicación personal. Por eso estamos hablando exactamente de ese tema, aplicación personal. Entonces, Santiago dice: si sabes hacer algo bueno, ¿qué aprendiste la semana pasada cuando estuvimos conectados por este medio también? ¿Qué aprendiste las semanas o los días que has venido aquí al auditorio y has recibido la palabra del Señor? O si nos estás viendo en otra ciudad, en otro país, fuiste quizás ayer
o en estos días a recibir la palabra de Dios, o leíste un libro de alguien que escribe inspirado por Dios. ¿Qué aprendiste? Pero eso que aprendiste, que es bueno, ¿lo has llevado a la práctica? ¿Lo estás aplicando? Porque Santiago dice, o el Espíritu Santo a través de Santiago dice, si sabes hacer lo bueno, sabes amar pero no amas, sabes perdonar pero no perdonas, sabes que dar es bueno pero no lo practicas, no lo aplicas. Sabes que la Biblia dice el que no trabaje, que no coma. O sea, hay que trabajar, pero no lo aplicas. Sabes que debemos someternos a las autoridades, respetar lo establecido por las leyes, ¿verdad? Porque debemos someternos, pero no lo haces. Entonces, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, entonces la falta de aplicación genera juicio, dice, es pecado. Entonces, deberíamos revisar aquella manera de cómo vivían unos hombres de los cuales habla el primer libro de Crónicas en su capítulo 12, el versículo 32. Mira cómo dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Esto es impactante. Los hijos de Isaacar marcaron la diferencia, escribieron una historia en su nación porque ellos eran personas entendidas en los tiempos y sabían qué es lo que el pueblo tenía que hacer, sabían qué es lo que el pueblo tenía que aplicar. Entonces es el tiempo de nosotros voltear nuestra mirada al Señor, a la palabra, no desde una perspectiva religiosa de decir, ya fui a la reunión, cumplí, ya leí el capítulo diario, entonces cumplí, ya memoricé un versículo semanal, entonces cumplí, pero todo eso, si no se lleva a la práctica, es sencillamente es nocivo, no hace bien, es pecado. Pero esta gente, estos hijos de Isaacar, tenían la facultad de tener conocimiento y de saber qué es lo que se tenía que hacer. Si hay algo que la palabra de Dios te va a seguir mostrando y nos va a seguir mostrando a cada uno de nosotros al pasar los días, las semanas y los meses, es qué tenemos que hacer, y al hacerlo, esto va a traer resultados demasiados saludables. Algo que nos va a ayudar siempre, escúchame bien, con esto quiero ir cerrando, nos va a ayudar demasiado es tener un pensamiento perseverante. Que nuestros pensamientos, ¿cómo se logra un pensamiento perseverante? ¿A qué me refiero cuando digo que estamos llamados a tener un pensamiento perseverante? Que tu mente, tus pensamientos no estén solo llenos, no sean solo un almacenamiento de puros versículos de memoria, sino que el pensamiento perseverante es aquel que se asume con responsabilidad, y que la persona que tiene ese pensamiento sabe que debe tomarlo y llevarlo a la práctica todos los días. O sea, no es cada año o muy de vez en cuando, sino un constante practicar de la palabra del Señor. Mira cómo dice Isaías 26:3, de donde tomamos la idea del pensamiento perseverante. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Esto me gusta de manera especial. Isaías, a través de la inspiración del Espíritu Santo para hablar al pueblo y en esta ocasión a nosotros, nos dice que Dios va a guardar, mira cómo guarda, en completa paz, no en una paz porcionada, no en una paz con faltantes, sino en completa paz. Ustedes y yo necesitamos ser guardados en esa completa paz. No lo vamos a lograr a través de solo memorizar versículos
y comportarnos como personas religiosas. Lo vamos a lograr al asumir la responsabilidad que debemos asumir de ser personas hacedoras de la palabra, de ser personas que tomamos la palabra de Dios y nos exigimos practicarla. Comencemos en nuestra casa, comencemos honrando a nuestros padres, amando a nuestro cónyuge, respetando a nuestros hijos, siendo luz en medio de las tinieblas, amando la salvación de las almas, amando el reino de Dios. Comencemos en nuestro entorno. ¿Saben algo? Si no se aplican las verdades de la palabra de Dios aprendidas, el saber versículos, el quizás batir el récord de personas que más memorizamos versículos, va a servir de muy poco. Porque si hay algo clave, es perseverar en la práctica de la palabra del Señor. Te pregunto, no con la intención de generar un sentimiento de condenación en ti, te pregunto más bien para llamar tu atención y que pongas cuidado a aquello que Dios te ha dicho en estos minutos. Estamos hablando de la aplicación personal. Deja de andar revisando si esta persona o esta está practicando o no la palabra de Dios. Y miremos para nosotros mismos. ¿Estamos llevando a la práctica? Santiago dice que debemos ser hacedores de la palabra de Dios y no oidores olvidadizos. Que no nos olvidemos de aquellas cosas que hemos aprendido. ¿Recuerdas los puntos del domingo pasado? La enseñanza que hablamos hace unas semanas atrás. ¿Recuerdas eso? Necesitamos hoy más que nunca ser personas que llevamos a la práctica la palabra del Señor. Aprendiste por la palabra de Dios que es importante orar por los enfermos, porque Dios puede sencillamente tocar esos cuerpos y traer sanidad. ¿Recuerdas que dice que echamos fuera demonios? ¿Estás usando esa autoridad para echar fuera cualquier espiritillo que quiera venir a turbar tu casa, el destino de tu vida? Vamos a llevar a la práctica la palabra del Señor. Esa autoridad que tienes, puedes practicarla. Ese amor con el que has sido alcanzado, puedes expresarlo, puedes practicarlo. Esa visión que Dios te ha dado para la vida, ese poder para hacer las riquezas, esa facultad para multiplicar, para ayudar, para extender la mano, para levantar al caído, para acompañar a aquel que está solo, para enjugar las lágrimas de aquel que llora. Eso vamos a llevarlo a la práctica, porque fuimos llamados para ser hacedores de la palabra de Dios, para caminar en esa aplicación personal. No voy a preocuparme si aquel está practicando la palabra de Dios o aquel la está practicando. Voy a orar para que ellos puedan hacerlo, pero voy a ocuparme en creerle a Dios que Él me da la sabiduría, que Él me da las fuerzas, que Él me da la visión, la salud, la vida, la unción, la gracia para aplicar personalmente la palabra de Dios. Señor, quiero darte gracias por todos mis amigos que en esta ocasión han recibido este contenido. Espíritu Santo, llénalos hoy más que nunca de todo el conocimiento de ti, pero dale la facultad, la virtud, la salud, la vida, las fuerzas, la visión para llevar a la práctica la palabra de Dios. Que cada persona que ha recibido esta palabra, Señor, pueda a partir de hoy comenzar a notar las mejoras en la vida de él o de ella. Que pueda ver cómo practicar la palabra de Dios nos aleja de ser personas religiosas y nos acerca a ser auténticos hijos de Dios. Padre, que todos podamos tener un pensamiento perseverante, porque tu palabra dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esto lo pedimos al Padre y agradecemos por su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte abrazo y hasta pronto.